¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Entrevistas CNN Chile. Hoy queremos hablar de un tema muy relevante en términos de salud. Hablamos de los trasplantes de órganos. De hecho, hasta fines de abril, solo 108 de este tipo de operaciones se han realizado a nivel nacional, un 20% menos en comparación a años como el 2019 o el 2020. Y por eso expertos llaman a eventualmente generar la figura de un coordinador nacional. Para andar sobre este tema, estamos junto a Martín Dipp, quien es jefe del Instituto de Trasplantes de la Red de Salud UC Christus. Doctor, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación. Teníamos muchas ganas de hablar con usted, así que va a ser muy interesante esta materia. Primero que todo, ¿cuál es su evaluación de este aspecto que es el trasplante de órganos en Chile? Sí, bueno, en Chile tenemos centros de trasplante que están funcionando bastante bien. Tenemos especialistas en el país y centros de trasplante en el país que han logrado obtener resultados que son a nivel de cualquier otro centro en Estados Unidos o en Europa. Y en realidad la mayor problemática es el hecho de que no tenemos suficientes donantes para la cantidad de pacientes que están en lista de espera. Y ese es un problema que hemos tenido históricamente. En Chile tenemos entre 6 a 10 donantes por millón de habitantes, siendo que en países como España tienen 45 por millón de habitantes y otros países, Estados Unidos, tiene más de 30 por millón de habitantes, etc. Entonces, ese es el mayor problema que tenemos para poder solucionar el acceso a los trasplantes para los pacientes que están en lista de espera. Usted lo dice de buena forma, doctor, es un problema histórico, podríamos decir, esta situación de la falta de donantes en cirugías de este tipo. Desde su evaluación, ¿cuál es la causa? Porque existen campañas, también incentivos eventualmente por parte de las autoridades para poder acercarse a realizar aquello. ¿Por qué no ocurre finalmente? Sí, bueno, parte de esto es una causa cultural. Culturalmente en Latinoamérica ha habido una baja donación. Creo que es importante hacer campañas de educación para entender y un poco despejar ciertos mitos. Y saber que cuando un paciente tiene muerte cerebral, por ejemplo, después de algún accidente automovilístico, un accidente en moto o alguna hemorragia cerebral, y tiene una muerte encefálica o muerte cerebral ya diagnosticada, ese donante puede ser donante de órganos y salvar la vida de muchas personas. Y hay veces que en el mismo medio médico o en los pacientes y las familias hay una falta de información y piensan que estos pacientes no tienen una muerte certificada. Entonces, eso es uno de los mitos y hemos ido como comunidad de trasplante explicando la transparencia del sistema de trasplante en Chile y de cómo poder aumentar la donación de órganos. El beneficio también, que comúnmente se piensa que el beneficio es solamente para los receptores, está poco informado el beneficio que tiene para las mismas familias que pueden donar y que tienen el beneficio de poder de alguna manera tener un legado para este familiar que tiene una muerte y que a través de este legado puede dar vida a más de 6 a 8 personas. Claro. Y donar también tejidos a muchas cientos de otras personas. Claro, usted va al motivo sociocultural, podríamos decir, en esta materia. Y en ese sentido, doctor, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, en términos comparativos, no tan lejano a Europa, sino que a nivel latinoamericano? ¿Cómo se posiciona nuestro país en este punto? Sí, las tasas de donación en Brasil y Argentina son mayores. Tenemos otros países que tienen menos tasa de donación, como Perú, Ecuador, pero en Chile hemos mantenido, a pesar de todas las campañas y
la mejora de los centros de trasplante, la especialización del personal, hemos mantenido una tasa baja que en general es menor a 10 por millón de habitantes. La coordinación nacional en los últimos 2 años, a pesar de la pandemia, había hecho un excelente trabajo en cuanto a mejorar las tasas de donación. Y bueno, actualmente estamos sin un coordinador nacional, pero están trabajando, entiendo, para poder poner un nuevo coordinador definitivo, especialista, para poder retomar todos los trabajos y poder hacer la implementación de esta ley de donante universal que permite ayudar a las familias a tomar la decisión. Doctor, y en ese sentido, para que podamos entender también, ¿en qué influiría esta figura del coordinador nacional? ¿Qué implica este cambio? Bueno, la coordinación nacional es una coordinación única que permite hacer un sistema de fiscalización por un lado y educación a todos los centros públicos y privados del país para poder notificar potenciales donantes y poder ayudarlos a llegar a una donación y a educar a las familias que están en proceso de evaluación y que puedan entender qué es lo que significa esa donación de órganos. Entonces, la coordinación nacional se encarga de coordinar todo ese proceso, desde que se hace la muerte cerebral hasta la donación, junto al centro público o privado que tenga este potencial donante. Claro, doctor, sí, es muy relevante lo que usted señala porque vendría a ser un cambio importante en términos no solamente institucionales, sino que también en términos de ley para incentivar aún más este tipo de operaciones. Pero no todo es preocupante porque ustedes también como Red de Salud lograron hacer el primer trasplante hepático con donante vivo en un paciente internacional. Si nos pudiera contar brevemente sobre aquello, porque también es muy relevante en términos de lo que se hace en nuestro país. Sí, bueno, nosotros en nuestro Instituto de Trasplante hemos hecho distintas maneras para maximizar la donación cadavérica y también ver otras alternativas. Dentro de esas, los pacientes que están en lista de espera, por ejemplo, para trasplante hepático, casi un 35 o un 40% en nuestro país se mueren antes de llegar al trasplante. Y eso es porque no hay suficientes donantes. Y hemos desarrollado desde el año 2016 un programa de trasplante hepático con donante vivo, que significa básicamente pedirle a un familiar que si es que puede donar la mitad del hígado, y esa mitad del hígado la trasplantamos y tanto la mitad que le queda al donante como la mitad que recibe el receptor regeneran hasta un 100% de lo que era el hígado original dentro de 6 semanas. Entonces, a partir de un hígado, logramos tener 2 hígados, tanto para el donante como para el receptor. Y eso lo hemos hecho en pacientes chilenos, tanto ISAPRE como FONASA, y hemos logrado disminuir la mortalidad en lista de espera de estos pacientes. Sin embargo, este caso es el primero que hacemos en pacientes que son extranjeros y que vinieron a Chile básicamente para poder lograr este trasplante que en su país no tenían. Esta es una pareja de Honduras, que en Honduras no existe el trasplante hepático, y vinieron tanto este paciente como su esposa que decidió donarle para poder hacer el trasplante aquí en Chile y evitar la muerte. Sin duda muy relevante, no solamente en términos de beneficio a nuestra propia ciudadanía, sino que también en este caso con pacientes extranjeros. Doctor Martín Div, queremos agradecerle por esta entrevista. Siempre quisiéramos ahondar más, pero el tiempo ya nos limita en aquello, pero muchas gracias por conversar de este tema tan relevante en términos de salud pública. Muchas gracias a ustedes por todo lo que hacen y para aumentar los donantes en el país y disminuir la muerte en lista de espera. Así que muchas gracias.
Gracias a usted, que esté muy bien. Bueno, de esta forma, y considerando que hay más de 1.700 personas que están esperando justamente por una operación de estas características, finaliza nuestra edición de entrevistas CNN. Quédese atento y también a nuestra compañía, y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.